profesor y compañeros. El día de hoy hablaremos sobre el falla. Nuestro grupo está conformado por Paula Ardila, Edgar Rosario, Carlos Javier Galán, Luisa Palencia, Xiomara Guevara y quien les habla, Hanna Criollo. Antes de empezar, es importante aclarar un concepto muy importante a la hora de explicar qué son las fallas, y es deformación. Entonces, ¿qué son las deformaciones? Cualquier cuerpo de roca, independientemente de su dureza, tiene un punto en el que se fracturará o fluirá. La deformación es un término general que se refiere a todos los cambios de tamaño, forma, orientación o posición de una masa rocosa. La mayor parte de la deformación de la corteza tiene lugar a lo largo de los márgenes de las placas. Los movimientos de estas placas y las interacciones a lo largo de estos márgenes o límites de placa generan las fuerzas tectónicas que provocan la deformación de las unidades de roca. Para describir las fuerzas que deforman las rocas, los geólogos estructurales utilizan el término esfuerzo, que es la cantidad de fuerza aplicada sobre un área determinada. Cuando se aplica un esfuerzo en direcciones diferentes, se denomina esfuerzo diferencial. Este esfuerzo puede ser de tipo compresivo, tensional o de cizalla, como lo vemos en la diapositiva. Por un lado, los esfuerzos compresivos asociados con las colisiones de las placas tienden a cortar y engrosar la corteza terrestre plegándose, fluyendo o fracturándose. En otras palabras, el esfuerzo compresional horizontal hace que las rocas se acorten horizontalmente y se engrosen verticalmente. Por otro lado, tenemos los esfuerzos tensionales, los cuales ocurren cuando el esfuerzo tiende a alargar o a separar una unidad rocosa, lo que provoca que las rocas se alarguen horizontalmente y se adelgacen verticalmente. Por último, está el esfuerzo de cizalla, que, por ejemplo, un tipo de cizallamiento es similar al deslizamiento que se produce entre las carpas, por ejemplo estas, cuando la parte superior se desplaza en relación a la inferior. Vemos cómo se desplaza y en los entornos próximos a la superficie, el cizallamiento suele producirse en las superficies de debilidad paralelas y estrechamente espaciadas, como los planos de una estratificación, foliación y las microfallas. Por el contrario, a grandes profundidades donde las temperaturas y las presiones de confinamiento son elevadas, puede producirse por un flujo en estado sólido. Más adelante veremos a qué me refiero. Ahora bien, ¿de qué dependen estas deformaciones? Uno de los factores más importantes es la temperatura y la presión de confinamiento, como mencionamos anteriormente, el cual depende a su vez de la profundidad a la que se encuentra la roca. Las rocas próximas a la superficie, donde las temperaturas y las presiones de confinamiento son bajas, tienden a comportarse como un sólido frágil y se fracturan cuando se supera su resistencia. Este tipo de deformación se llama deformación frágil. Por el contrario, en la profundidad, cuando las temperaturas y las presiones de confinamiento son elevadas, las rocas exhiben un comportamiento dúctil. ¿Qué es un comportamiento dúctil? El flujo en estado sólido que les hablaba anteriormente corresponde a esta deformación dúctil, el cual produce un cambio en el tamaño y la forma de un objeto sin fracturarlo. Además del ambiente físico, la composición mineral y la textura de las rocas influye mucho en cómo éstas se van a deformar. Por ejemplo, las rocas cristalinas, compuestas por minerales con enlaces moleculares muy fuertes, tienden a fracturarse. Por el contrario, las rocas sedimentarias débilmente segmentadas o las rocas metamórficas que contienen zonas de debilidad como la foliación son más susceptibles de experimentar deformación dúctil. Otro factor importante es el tiempo de exposición a los esfuerzos. Fuerzas pequeñas aplicadas durante largos periodos desempeñan seguramente un papel importante en la deformación de las rocas. Por ejemplo, fuerzas incapaces de formar en el momento
inicialmente una roca pueden hacer que la roca fluya si el esfuerzo se mantiene durante un periodo prolongado de tiempo. Entonces, aquí podemos ver en la diapositiva estratos sedimentarios deformados que surgieron al hacer la carretera de Palmdale, California. Además del plegamiento obvio que vemos acá, los estratos claros están desplazados a lo largo de una zona y como podemos apreciar en la imagen, vemos que no existe una continuidad en la zona que estoy señalando en este momento, acá, donde están las líneas. Esto, señores, es una falla. ¿Y cómo lo sabemos? Primero que todo, debemos saber su definición. Entonces, las fallas son fracturas en la corteza a lo largo de las cuales ha tenido lugar un desplazamiento apreciable. Los movimientos súbitos a lo largo de las fallas son la causa de la mayoría de los terremotos. Sin embargo, la gran mayoría de las fallas son inactivas y, por tanto, restos de una deformación antigua. A lo largo de las fallas, las rocas suelen romperse y pulverizarse conforme los bloques de corteza situados en los lados opuestos de una falla se rozan unos con otros. Y este material arcilloso que resulta de esta actividad se denomina salbanda de falla. Por otro lado, en algunas superficies de falla, las rocas acaban muy pulidas y estriadas o con surcos, a medida que los bloques de corteza se deslizan unos con otros respecto a otros. Estas superficies pulidas y estriadas se denominan espejos de falla. Nos proporcionan pruebas de la dirección del desplazamiento más reciente a lo largo de la falla. Las fallas de esta escala normalmente aparecen como pequeñas rupturas aisladas, como la que vimos en la anterior diapositiva. Pero veamos en la siguiente diapositiva una falla que es muy conocida por su tamaño. Miren, vemos acá la falla de San Andrés en California. Estas grandes fallas tienen desplazamientos de cientos de kilómetros y consisten en muchas superficies falladas interconectadas entre sí. Estas zonas de falla pueden tener una anchura de varios kilómetros y a menudo son más fáciles de identificar a partir de fotografías aéreas como la que vemos en la diapositiva. ¿Cómo se originan las fallas? Bueno, para esto debemos saber exactamente qué son las placas tectónicas. Estas se pueden definir como porciones de tierra rígidas que fluyen de manera independiente como fragmentos en la litosfera. Está compuesta principalmente por la parte superior del manto y la corteza terrestre sobre la capa líquida de lo que ya conocemos como la astenosfera. Sabemos que esta tiene un comportamiento semiplástico, es más o menos caliente y débil respecto a la litosfera. Las placas tectónicas, digamos, por lo general se mueven debido a las corrientes de convección y gravedad, por lo que el sistema de transferencia de calor dentro de la Tierra procedente del núcleo y del manto hace que las placas litosféricas se muevan, pues cuando se calienta se disuelve parte de las rocas que llegan a su límite, lo que favorece el movimiento de las placas y el ascenso de estos materiales, ahora menos densos, y al enfriarse vuelven a hundirse. Esto es lo que se ha denominado corrientes de convección. Esta fue la base de la teoría de la convección en el manto, cuyo principal exponente fue Griggs en 1939, que la aplicó a la deriva continental. Pero cuidado, esta hipótesis o teoría ha sido aceptada, pero aún no ha sido determinada. Pero entonces, ¿exactamente por qué se originan? Bueno, el origen de estas fallas son las fuerzas tectónicas en la corteza terrestre, los cuales provocan roturas en la litosfera al moverse y tener interacciones entre ellas, especialmente el choque entre placas. Este movimiento se llama desplazamiento y estas están asociadas con la formación de los límites entre las placas tectónicas de la Tierra. De esta forma se provocan roturas en las rocas, a lo que se ha tenido el desplazamiento, y en especial cuando las fuerzas tectónicas superan la resistencia de las rocas, hay que tener presente que esto depende también mucho de las propiedades y características que tengan las rocas y claramente de la cantidad de fuerza a la cual esta va a estar sujeta, pues las rocas dependen de la fuerza a la cual esté sometida, siempre tendrá un comportamiento más o menos elástico.
Pero si la fuerza es ejercida por un periodo prolongado de tiempo, la deformación llegará a ser permanente, ocasionando una ruptura súbita que originará una falla y estas liberarán una cantidad de energía que se propagará en forma de ondas. En resumen, la falla de una roca es causada precisamente por la liberación repentina de los esfuerzos, ya sea compresión, tensión. Y es aquí donde la Tierra es puesta en vibración y se genera un plano de falla. Bueno, ahora, ¿cuáles serían entonces las partes de las fallas? Bueno, una falla puede componerse de varias partes o zonas como tal. Sabemos que es un choque de placas, ¿cierto? Entonces vamos a tener dos bloques. Un bloque inferior, o también conocido como labio hundido, que por lo general se mantiene estable, como podemos ver, o un bloque superior o labio levantado, que es la roca que se desplaza, por lo general, no en todos los casos. También tenemos el plano de falla, que es la superficie por donde se desliza el bloque de la roca con respecto al otro bloque, y por lo tanto se separan ambos bloques, y lo que se ha producido el movimiento, como ya sea horizontal, vertical u oblicuo, como tal. Si las fracturas son algo frágiles, estas tienden a tener superficies lícidas y pulidas por efectos de la abrasión. Esto se le llega a llamar espejo de falla. Otro dato es que durante el desplazamiento de las rocas fracturadas se pueden llegar a desprender varios fragmentos de diferentes tamaños. Otra parte como tal que tenemos es la estría de las fallas. En ocasiones hay elementos más resistentes en el plano de la falla y se pueden observar como arañazos, si pueden visualizar acá, producidos en especial por la fricción al desplazarse los bloques. Estas estrías por lo general sirven como un indicador directo de una falla, lo cual nos indica, digamos, si se realiza un estudio, la dirección y el sentido del movimiento en el cual se realizó pues esta falla. También tenemos lo que sería el escarpe de falla, pues este resulta que forman el distanciamiento en el cual vertical entre las fallas. También tenemos el salto de falla. Es la distancia vertical entre los dos niveles, estratos, que originalmente podían llegar a formar una unidad y medida así como entre los bordes de los bloques, entre el elevado y el hundido. Esta distancia puede ser de tan solo unos pocos milímetros cuando se produce una pequeña ruptura, o también hasta de varios kilómetros. Lo de varios kilómetros puede ser el resultado de una falla activa, es decir, que de un largo proceso geológico que ha ocurrido durante bastante tiempo. También tenemos lo que sería el buzamiento del plano. El buzamiento del plano nos referimos en especial a lo que sería el ángulo que se forma en la superficie de la ruptura respecto a la horizontal. Tipos de fallas. Existen tres grupos principales de fallas, las cuales ocurren por fallas de deslizamiento, las cuales están conformadas por fallas normales, fallas inversas. Como segundo grupo tenemos las fallas de desgarre o transcurrentes, que están conformadas por fallas destrales y fallas sinestrales. Y como último grupo tenemos las combinadas o mixtas, tal cual como su nombre lo indica, es una combinación de las anteriores, como por ejemplo, ya sea una falla sinestral inversa, o bien puede ser sinestral normal, o destral normal, o destral inversa. Entonces vamos a continuar ahora a describir los tipos de fallas que ocurren en la naturaleza y sus características distintivas. Las fallas normales son aquellas que se forman por la acción de fuerzas de tensión o fuerzas extensivas, es lo mismo. Es decir, que es como que los esfuerzos hacen que la corteza se estire y se fracture de tal manera que un bloque de rocas o suelos se desliza hacia abajo con respecto a otro a través de un plano de falla. Las características a través de las cuales podemos identificar este tipo de fallas son, la primera de ellas, que un bloque de rocas o suelos se desplace hacia abajo con respecto a otro, como ya mencioné. La segunda es que en el caso de que hayan estratos de rocas sedimentarias, nos daremos cuenta que unos estratos estarán más abajo de sus otros estratos similares al otro lado del plano de la falla,
como podemos observar en la imagen que estoy señalando. La tercera es que los planos de falla típicamente tienen ángulos muy altos, incluso mayores a 60 grados, debido a que la falla se forma con la ayuda de la fuerza de la gravedad. Y la cuarta y última es que están asociados con ambientes geológicos distintivos. Por ejemplo, el adelgazamiento de la corteza oceánica y continental en bordes divergentes de placas. Los Horst y Graben se forman asociados con varios sistemas de fallas normales que ocurren en la corteza. Es así que básicamente un Graben está asociado con la formación de valles, cuencas o niveles topográficos hundidos, mientras que el Horst estará asociado con niveles topográficos más altos con respecto a los Graben. Es decir, para que se forme un Graben, los niveles de suelos o rocas tuvieron que descender a lo largo de planos de fallas que tienden a intersectarse a profundidad, tal como veremos en esta imagen en la parte derecha. Podemos ver que los Horst están en la parte superior y los Graben en la parte inferior. Ahora les vamos a hablar sobre las fallas inversas. Las fallas inversas, son formadas por fuerzas de compresión. Es decir, que mientras la falla normal está así, esta va a cambiar a su posición así. Esto es un deslizamiento de un bloque hacia arriba con respecto a otro, como se puede ver en la imagen, cambiando los estratos. Es decir, vamos a tener estratos similares, pero uno encima del otro. Además de esto, tiene características distintivas como que, como ya había dicho, un bloque se desplaza encima respecto al otro, teniendo en cuenta pues, que se van a presentar estratos semejantes con características iguales. Es fácil notar cómo los estratos pues, están más arriba de los otros debido a la falla. Los planos suelen tener fallas inversas menores a 45 grados, o sea, grados pequeños, y esto debido a que los esfuerzos de compresión tienen que irse contra de la gravedad para romper las rocas. Este plano puede presentar ángulos muy bajos, esto es decir que son menores a 20 grados, y estas fallas suelen llamarse como estructuras de cabalgamiento. Estas fallas están asociadas con ambientes geológicos comprensivos, por ejemplo como zonas de subducción y bordes convergentes de placas. Además de esto, también es típico que aparezcan acompañados de pliegues geológicos. Como se puede ver en las imágenes de la derecha, donde vemos a un geólogo realizando el estudio, ahí se presentan estratos semejantes. O como se puede ver en la imagen de abajo, se presenta obviamente la falla, que es la línea diagonal que se ve ahí, y se ve como los estratos están uno encima del otro. Fallas de desgarre o transcurrentes. ¿Qué son? Principalmente están relacionadas con esfuerzos compresivos oblicuos que ocurren en la corteza terrestre y hacen que los bloques de roca se desplacen lateralmente a lo largo pues, de un plano de falla. Prácticamente sus características distintivas serían pues, que los bloques se desplazan lateralmente a través de un plano de falla. Segunda característica sería que también suelen ser de una gran extensión. Como tercera sería que los planos de falla prácticamente son verticales, y como cuarta sería que están asociados con ambientes geológicos de bordes de placas transformantes o transcurrentes. Aquí a la derecha podemos observar que está la falla de San Andrés, que es una de las más conocidas, ¿no?, a nivel mundial. Entonces, que al día de hoy pues todavía se sigue siendo estudiada por los geólogos y científicos a nivel mundial. Entonces, ¿en qué? Siguiente, vale. Están divididas en dos, ¿no? Entonces, fallas destrales y fallas sinestrales. ¿Qué son las fallas destrales? Cuando un bloque de falla se desplaza a través de un plano de tal manera que siempre será el bloque de la derecha el cual se acerque hacia mí, por decirlo así, o sea, ya sea, por ejemplo, yo me llamo el espectador, ¿sí? Entonces se desplace hacia el de la derecha, se desplace hacia mí, mientras que el bloque de la izquierda lo que hace es al contrario, alejarse. El bloque falla sinestral es al contrario, prácticamente lo podríamos entender como que es una falla inversa a la destral. ¿Qué quiere decir esto? Que el bloque de la derecha que está mirando hacia mí, lo que hace es alejarse, y el de la izquierda lo que hace es acercarse hacia mí, como se pueden observar de acuerdo a la imagen.
Ahora vamos a hablar acerca de las fallas combinadas o mixtas. Como ya lo había dicho mi compañero, las fallas mixtas o combinadas pues son obviamente la combinación de estas dos fallas que ya habíamos hablado. Entonces, es decir que se presentan varias cinemáticas en el plano de falla. Es decir, como ya lo había nombrado mi compañero, se puede presentar sinestrales o dextrales, se puede presentar normal o inversa. Ahí pues obviamente, como ya lo había dicho mi compañero al principio, se presenta cada uno de los nombres. Esto se puede presentar mediante cinemáticas, como se muestran en las imágenes, una encima de la otra, y estas se presentan en un plano como una estructura de flor positiva. Como se puede ver en la imagen, hay unas fuerzas que entran hacia arriba o hacia abajo, mientras que hay otras que se desplazan hacia arriba o hacia abajo, teniendo en cuenta mi posición como espectador. Teniendo en cuenta la imagen que se ve ahí, la parte izquierda es la que se está moviendo hacia arriba y la parte derecha es la que se está moviendo hacia mí como espectador. Mientras que la parte inferior o las fuerzas que vienen de la parte de abajo, ambas brotan hacia arriba, ambas quieren salir del terreno. Se presenta, como dice ahí, como una flor positiva. Como se puede ver en la imagen, eso sería un terreno de flor positiva de fallas combinadas o mixtas. Eso sería en un terreno. La cartografía de las estructuras geológicas. Bueno, los procesos de deformación generan estructuras a escalas distintas. En un extremo se encuentran los principales sistemas rocosos de la Tierra y en el otro los esfuerzos localizados. Crean fracturas menores en las rocas. Todos estos fenómenos, desde los pliegues más grandes de los Alpes hasta las fracturas pequeñas de una lámina de roca, se conocen como estructuras tectónicas. Cuando se va a estudiar una región específica, el geólogo identifica y describe las estructuras principales que se encuentran en ella. A menudo, una estructura es tan grande que desde la zona concreta solo se puede ver una pequeña porción de esta. Pero en muchas situaciones, la mayor parte de las capas está cubierta por vegetación o por sedimentos. Por consiguiente, la construcción debe hacerse utilizando los datos recogidos de un número limitado de afloramientos, que son lugares en el que el sustrato de la roca aflora a la superficie, o sea que lo podemos ver con mayor facilidad. Pese a todas estas dificultades que se presentan, se utilizan una serie de técnicas cartográficas que permiten a los geólogos reconstruir la orientación y la forma de estructuras existentes. Bueno, en los últimos años hemos visto que han surgido diferentes avances en la fotografía aérea, como la obtención de imágenes a través de satélites y el sistema de posicionamiento global, como es el GPS. Esto ayuda mucho a este trabajo. Además, los perfiles de reflexión sísmica y las perforaciones proporcionan datos sobre la composición y la estructura de las rocas que se encuentran a una profundidad específica. La cartografía geológica se realiza con más facilidad cuando los estratos afloran en la superficie, como ya antes lo había dicho. Este debe que los sedimentos suelen depositarse en capas horizontales, y si los estratos de las rocas sedimentarias se encuentran horizontalmente, eso le dice a los geólogos, a las personas que estén haciendo el estudio, que probablemente en el área no se haya presentado modificaciones estructurales, pero si por otro lado los estratos están inclinados, doblados o rotos, va a indicar que se produjo en cierto tiempo una deformación después de la deposición. Para entender esto mejor, vamos a hablar sobre la dirección y el buzamiento. Bueno, los geólogos utilizan estas dos medidas. Entonces, la dirección vamos a tener que es el rumbo, y el buzamiento lo vamos a tomar como una inclinación para ayudar a determinar las orientaciones de un estado rocoso o una superficie de la falla. Conociendo la dirección y el buzamiento, vamos a tener que se puede predecir la naturaleza y la estructura de las unidades de las rocas y las fallas que se ocultan debajo de la superficie del alcance de nuestra vista. En primer lugar tenemos la dirección, que va a ser el ángulo entre el norte magnético y la línea obtenida mediante la intersección de un estrato inclinado, una falla, con un plano horizontal, como lo podemos ver en la imagen. Bueno, este suele expresarse como el valor del ángulo de la relación con el norte. Por ejemplo, norte
10 grados este, vamos a tener que significa que la línea se dirige hacia la dirección 10 grados al este desde el norte. Por otro lado tenemos el buzamiento, que va a ser el ángulo de inclinación en un plano geológico, como por ejemplo una falla, medido desde un plano horizontal, como de igual forma podemos ver en las imágenes vistas. Esto incluye tanto el valor del ángulo de la inclinación como la dirección hacia donde la roca va a estar inclinada. Este ángulo que vemos ahí, que dice 30 grados de buzamiento, va a ser el ángulo del estrato rocoso. Bueno, una buena manera de visualizar el buzamiento es imaginar que el agua descenderá siempre por una superficie rocosa según una línea paralela al buzamiento. La dirección de la caída siempre formará un ángulo de 90 grados con la dirección. Finalmente, los geólogos miden la dirección, que va a ser el rumbo y el buzamiento de la inclinación, como ya antes mencionado, de las rocas sedimentarias en tanto afloramientos como sea conveniente. Pues estos datos representan luego en el mapa topográfico o en una fotografía de área junto a las descripciones codificadas por colores de roca. La influencia de las fallas sísmicas en la ingeniería civil. Cómo nosotros como ingenieros civiles podemos aportar que estas fallas no repercutan tanto en las edificaciones o en las vías, en los puentes, en las diferentes edificaciones o construcciones que hacemos. Bueno, la ingeniería civil tiene un rol muy importante frente a los desastres naturales, como los sismos, terremotos, inundaciones y demás desastres. No solo por la prevención o el rápido y certero acciones que pueden salvarnos de estos desastres, sino también porque ahí va de la mano con la resistencia, la buena construcción de la infraestructura en la que nos encontremos. Debido a su importancia, las obras de infraestructura deben realizarse con mayor control de calidad, sea esto por materiales de la construcción en su proceso. Para tal efecto, también en nuestro país existen leyes y reglamentos que señalan las normas y especificaciones para un proyecto, diseños, cálculos, construcción y supervisión de obra. Eso lo conocemos con la NR10, donde nos especifican muchas normas que debemos seguir para llevar a cabo una construcción. Bueno, la ingeniería civil participa de forma primordial en las obras de infraestructura, cuenten con su máxima seguridad y así prevenir el riesgo de estos desastres. Dicha participación consiste en la supervisión estricta y adecuada de cada una de estas obras en su sistema de procedimientos constructivos, verificando que se cumplan todos los lineamientos establecidos con sus normas de cálculo, cumplan también las especificaciones de construcción y de calidad que permitan identificar cualquier tipo de falla en los materiales o en el proceso como tal. Bueno, como ya he dicho, los materiales tienen gran importancia debido a que ahí se observa su adecuada selección y control de calidad, así como la herramienta, de igual forma el equipo y la maquinaria utilizada. Y por supuesto la obra de mano pues es muy importante, ya que todo apagado a un programa de seguridad para evitar incidentes o accidentes de cualquier tipo en la obra, el riesgo que implica durante la construcción, la época y el tiempo de desastres, sean naturales o accidentales, que se presenten en la zona correspondiente. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.